de presentar a José Reveles, maestro del periodismo de investigación, alguien que ha brindado al público libros, reportajes, textos memorables. Pepe Reveles, bienvenido. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Luis, Miguel. Gracias. Bien acompañado acá. Así es, Miguel Vadillo, director de Contralínea. Gracias, Miguel, por estar aquí. Al contrario, buenas tardes a todos. Gracias. Y Luis Hernández Navarro, que él es coordinador de opinión de la jornada. Luis, bienvenido. Julio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Miguel y con Pepe. Qué bueno. Pues ahora sí que sírvanse ustedes del menú informativo, hay de todo: Policía Federal, el paro de la Policía Federal, la presunta o real partida secreta, problemas magisteriales en Chiapas. ¿Con qué quieren empezar? Y quién, hágalo como quieran. Bueno, Miguel, estábamos conversando de la partida secreta, pero de la anterior, ¿no? Y él trae bastante información porque le dio seguimiento en su momento. Y recordaremos aquí, para el público que no se acuerde mucho, cómo la partida secreta salió a relucir en aquellos espionajes telefónicos o filtración de grabaciones. Sí. El caso de Luis Telles. Sí. Kunstler, que estaba de vacaciones por allá por Cancún. Y según eso dijo, se le activó y conversando ahí, cotorreando. Dijo, de luna de miel. Creo que era eso, ¿verdad? Pero bueno, tal vez estaba encendido su ánimo y dijo que Carlos Salinas, nunca supimos cuánta lana era, pero Carlos Salinas se robó la partida secreta. La mitad de la partida secreta, decía él. Sí, y la historia se repite porque estaban hablando de que Carlos Salinas y su esposa estaban en Londres, donde ahora vuelven a reinstalarse domiciliariamente Salinas y su familia. Y bueno, y la otra menciona una intervención telefónica que salió también a los medios, es cuando conversan los hermanos Raúl y Adriana Salinas. Entonces él está diciendo a ella que lo traicionó Carlos, y que él va a decir la verdad. Él va a decir cómo Carlos se robó la partida secreta y cómo le dio dinero a él mismo y a quién fue el destinatario final, ¿no? Entonces ese es como un tema del pasado, pero que ahora va a volver con otros tintes porque no es lo mismo. Miguel, ¿qué tienes que decir sobre todo este asunto? Yo platicábamos afuera de la cabina, exactamente esto. Son dos cosas distintas lo que está pasando acá y que maliciosamente por ahí le están poniendo que es la partida secreta. No, este dinero que ya se ahorró en el primer semestre, que son más de 100 mil millones de pesos, va a ser utilizado para programas sociales o para lo que el presidente diga, pero va a tener un fin, un objetivo, que es pues para los programas sociales, o va a ser auditado, investigado y va a ser a los ojos del público, es decir, va a haber claridad en el gasto. Esto es diferente a la partida secreta creada por Carlos Salinas de Gortari. Y en el presupuesto, esta partida secreta tenía origen, es decir, era dinero público, y hablamos de miles de millones, pero no tenía destino, es decir, en el presupuesto no se decía esto se debe de invertir en tal o tal, o para el pueblo, o para obras, nada. Entonces, cuando a Carlos Salinas se le investiga en el gobierno de Zedillo por la presunción o por el delito de peculado, que es desvío de recursos públicos, el abogado entonces de Carlos Salinas, el abogado destacado Mariano Albor, encuentra este resquicio legal de que no tenía destino el dinero que se empleaba en la partida secreta. Y como no tenía destino, entonces el entonces presidente Salinas podía disponer para lo que él quisiera los miles de millones de pesos. El punto que para lo que él quería destinarlo era para Raúl Salinas, para Adriana Salinas, para sus amigos, para sus compadres, para algunos secretarios de Estado y para algunos dueños de medios de comunicación. Es decir, de ahí salían los grandes chayos para la prensa, para los magnates de los medios de comunicación también. Yo tengo, Julio, la traje por si había la cuenta bancaria, que es en Banco Mexicano, donde se tenía esa partida secreta a nombre de los hermanos Vázquez Alanís
que trabajaban claro. en Los Pinos de manera Claro. directa. Y aquí, identificando uno de los beneficiados con los cheques, era Mario Ruiz Massieu. Cuando a Mario Ruiz Massieu lo acusan de todo lo que se les... de vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, se hace la investigación y es como se dan cuenta en el gobierno de Zedillo que esta partida secreta, de ahí salía el dinero para muchas otras cosas. Dinero público desviado, pero como no tenía destino, los jueces y la corte determinaron que no había cometido delito alguno. Entonces, este dinero que sí era público y era entregado a familia, amigos y compadres, es totalmente distinto de los 100,000 millones de pesos que ahora no se han gastado y que es un ahorro, dice el presidente López Obrador, y que van a ser destinados hacia distintas obras, ¿no? Luis Hernández Navarro, por favor. Mira, los dos comentarios me llevan a dos reflexiones distintas y no es por huir, pero Pepe Reveles hablaba de las filtraciones. Desaparecieron. Llevamos meses sin escuchar filtraciones. Parece ser que ese estilo de ajustar cuentas en la política nacional, de golpear enemigos, de hacer periodismo también, por lo pronto está ausente en estos 7 meses, ¿no? No hemos escuchado ninguna filtración. No creo que sea un dato menor, es algo que yo no había reflexionado y que aquí Pepe lo pone en la mesa de manera muy interesante. Y Miguel señala un asunto muy interesante, ¿no? Al decir, bueno, es que no es lo mismo una partida que tiene origen pero no destino a una donde muy claramente está precisada ese destino. Y eso también me lleva entonces a reflexionar en todo este dinero que en las administraciones pasadas se recogió de los decomisos al narcotráfico, ¿no? Que su manejo permanece también en la opacidad, ¿no? Eran una especie de partida secreta para quien lo tenía a su disposición y que servía para hacer quién sabe qué cosas, ¿no? Es decir, aunque formalmente esa partida no existía ya más, ¿no? Seguía existiendo en los hechos por esta vía. Sí, bueno, no existe formalmente, pero es muy poco lo incautado oficialmente a los traficantes. Casualmente, ¿no? No llegan a enlistarse esas incautaciones. Lo del chino sí se supo, ¿no? Que desapareció en el trayecto algo de dinero. Se equivocó, ¿no? El entonces presidente Felipe Calderón diciendo que eran 250 millones, eran 205. O no sé si no se equivocó. O se perdieron 45 millones en el camino, ¿no? Pues en el trayecto, todo sufre merma. Pues cualquier producto que transporta sufre merma. Entonces, eso pasó, 45 millones de dólares de merma. Pues, ¿no, Luis? Así es. Oye, dos cosas de lo que comenta Luis. Porque tampoco hay que creer que ya estamos en jauja. A ver, la parte del espionaje que sí hubo en el CISEN, que era el que... Digo, además de que ya lo puede hacer cualquiera porque hay aparatos y todo. Pero el que estaba encargado del CISEN, que era el formal, y que ya no existe, ahora es la agencia CNI, Central Nacional de Inteligencia, está operando con el 99% del CISEN. Es decir, toda la gente que ahí está, miren, de 7 coordinaciones generales, que son los operativos, 5 son los mismos. Los mismos de gobiernos priistas y panistas. Es decir, yo no creo que de momento, por cambiar al titular, que el general pues, es un hombre de todas las confianzas del presidente, el general Aldomaro, haya cambiado ya el mecanismo en automático. Por supuesto que habrá sanciones, instrucciones de que ya no se puede hacer esto, pero hacia abajo, la estructura operativa, que son los que hacían espionaje a políticos, a opositores, a periodistas, a empresarios, a todo mundo, y que muchos de ellos estaban contratados hacia afuera, externamente, con gobiernos estatales, municipales, con grupos empresariales o hasta grupos delincuenciales. Siguen ahí. El 99% de la estructura está ahí. Para mí es difícil creer que ya no va a haber esto por decreto. Habrá que ver cómo se mueve este órgano con el cambio, pero estamos hablando de 3,600 servidores públicos del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, no es una cifra menor ni pensar que son los mismos. Bueno, pues hay que
darles el beneficio de la duda, ¿no? Luis. Como son los mismos los militares y los marinos. Así es. Y los policías federales, que hoy están bloqueando buena parte de las vialidades en una protesta que ¿qué opinión les merece, Luis? O sea, los fifís salieron a marchar, ¿no? Porque los fifís acusaron de ser fifís y de querer comer en buffets y hospedarse en Holiday Inn, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Una protesta legítima? ¿Acaso movilización de intereses? ¿Qué te parece en esta primera lectura, Luis? Lo que me parece es que, por un lado, no es lo mismo ser cantinero que borracho, ¿no? Esos policías que durante tanto tiempo se dedicaron a contener, en el mejor de las palabras, las expresiones de descontento social, quisieron su acto de estreno en la incursión en la universidad para romper la huelga de 1999, que se despacharon violentamente con la cuchara grande en el 2006 con el movimiento del Apo en Oaxaca, hoy están del otro lado de la barrera, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en la mañana cuando los escuchaba decir, no, nosotros no estamos protestando, nosotros nada más no nos estamos manifestando, nada más queremos que atiendan nuestras demandas, ¿no? Son justas. Bueno, hay un problema tremendo, ¿no? Y hoy escuchamos al aire a agentes de la Policía Federal en esta protesta diciendo, digan la verdad, no echen mentiras. Lo mismo que en muchas manifestaciones se dice, y les dijimos, bueno, hablen, digan, aquí está el micrófono abierto, y no quisieron. Eso de que el pueblo uniformado también está explotado, de repente sí, ¿verdad? Tiene muchos caminos. Esta ametralladora sí se ve. ¿Cómo? Sí, parece que son temas de corte laboral, por un lado, de su ingreso y de su cambio de descripción. O sea, porque están siendo enviados y no quieren a una Guardia Nacional en donde ellos perciben que van a tener menos ingresos o que les están ya rasurando lo que se llama esta porción de extra salario, que es por la inseguridad o por el peligro que corren siendo policías federales. Es lo que ellos alegan, que andaban 10,000, bajó a 9,000 y anda cerca de los 8,000. Ha ido bajando gradualmente, pero ahora se las quieren quitar de tajo. Esa parece ser la raíz y la transferencia a la Guardia Nacional. ¿Qué lectura? Perdón, Luis, ¿quieres decir algo? Creo que es importante señalar también que se rechazan el uso del polígrafo. No quieren que se sepa si están diciendo la verdad o si no. Siempre han limpiado policías a través del polígrafo. Y la evaluación por parte de los militares, ¿no? Ellos alegan, nos contrataron como policías, ¿por qué nos van a meter en un cuerpo que pertenece, aunque no se diga, a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Históricamente sabemos, porque lo hemos investigado, la Policía Federal se fue convirtiendo y fue transformándose, no era un cuerpo de seguridad, era un cuerpo que empezó a proteger al crimen organizado, eran los informantes, eran los voceros, eran los orejas del crimen organizado. De ahí que el narcotráfico creciera brutalmente en este país y sustituyéramos como país, como crimen organizado, a Colombia. Era la participación de la Policía Federal, de los elementos de la Policía Federal inmersos en esta corrupción y de los jefes de la Policía Federal. De ahí que hay detenidos, hay historias, que Pepe Rebeles es uno de los cronistas de estas historias de los policías espeluznantes, ¿no? Involucrados los comandantes en cualquier cantidad de atrocidades, ¿no? Desde homicidios, robos, secuestros, extorsiones, y protección a la delincuencia organizada. Esto se sabe. De hecho, era ¿para qué gastar en una policía federal? ¿Para qué gastar dinero público? Una policía federal que le servía al crimen organizado. Esto es histórico, la prensa está llena de estas historias y en algunos momentos, por diversos motivos, los gobiernos los llevaban a juicio. Digo, los propios militares, algunos militares convertidos a policías en aquellas épocas de Salinas, de Zedillo, fueron enjuiciados, ¿no? Por su vinculación al crimen organizado. Entonces, sí era un despilfarro en un cuerpo policial que estaba podrido ya y que tiene que cambiar y que ahora lo está enfrentando el nuevo fiscal, porque los tiene heredados. Tiene que hacer un filtro. ¿Cómo de que no aceptan, por ejemplo, lo que plantea Luis, el polígrafo? Es una obligación, o sea, tener hombres honestos cuidando y dando protección a la ciudadanía, ¿no? Sí, esta pudrición de la que habla Miguel, pues viene desde las épocas aquellas que todo el mundo recordará
del asesinato de Quique Camarena, del cártel de Jalisco, ¿no? Del entonces cártel de Guadalajara, que los jefes policiales eran los que repartían las charolas a nombre de los capos, eran los que recibían dinero, los que permitían la operación, los que participaron en actos totalmente corruptos, y junto con las policías federales formales, ministeriales, estaba el CISEN todavía. O sea, estaba a punto de terminar. O sea, terminó, CISEN, DFS, Dirección Federal de Seguridad, que a principios de los 80s terminó por surtir de comandantes capos a todo el narcotráfico. Y ya viene después su participación en lo de Camarena, el asesinato de Manuel Buendía, que se da en ese mismo contexto. En el mismo contexto se da el Rancho Búfalo. Estamos hablando de los 80s. Pepe, los jefes de los cárteles eran policías, eran comandantes. Caro Quintero, con su credencial de la Dirección Federal de asesinan Seguridad. a Guillermo González Calderoni, a Costa Chaparro, ¿no? Estos hombres que tenían un enorme poder en la Policía Federal. ¿Qué hacer, Luis, en un intento de cambio como esto denominado Cuarta Transformación, cuando en esencia sigues teniendo estos mismos vicios que estamos diciendo en las mismas corporaciones? Lo primero que creo que hay que hacer es acabar con la ingenuidad de pensar que porque el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no participa de una trama del narcotráfico ni de la corrupción, y ha dado instrucciones de que estas corporaciones se comporten respetando los derechos humanos, eso va a suceder. Ahí hay un pensamiento, me parece, mágico, ¿no? Esto no va a suceder, ¿no? Ya en el caso específico de Guerrero, por ejemplo, hubieron denuncias de un diácono que fue detenido, hostigado por el ejército, a pesar de las instrucciones que dio su comandante en jefe, ¿no? ¿Hace falta esta depuración? Sí, hace falta esta depuración, ¿no? El asunto es cómo procesas esa depuración. Si la procesas, como en tantas otras áreas de la administración pública, con machete o con bisturí, ¿no? Ya vemos que cuando se pone por delante el machete, sucede lo que sucede, lo que sucedió con el IMER, lo que ha sucedido en el mundo médico y lo que está sucediendo con los policías. No basta con que detrás de un escritorio se definan políticas, se definan reajustes, se definan nuevas tasas salariales para que las cosas entonces aterricen. En México todavía no hay evidencia de que la militarización o la gente con formación de castrense que se encarga de las fuerzas de seguridad pública no sea corrupta, no sea violenta o no viole derechos humanos. Siempre ha ocurrido, hablemos desde tiempos de Zedillo, no de Felipe Calderón, de tiempos de Zedillo, en donde hizo el experimento en Chihuahua, un plan piloto para poner a militares en la Procuración de Justicia, en las comandancias, los jefes de los agentes, todos eran militares. Fracasó totalmente. Y bueno, y ya vimos 5 años después de ese experimento, pues empezaban a nacer los Zetas. Entre otros de los grupos que eran soldados de élite. Que esa es una de las preocupaciones de la creación de la Guardia Nacional con militares, ¿no? Preocupación de la sociedad o de grupos sociales, y yo diría que legítimas, ¿no? Porque venimos de una historia de impunidad y de abuso, y de alguien que no está preparado, entrenado para ese comportamiento policial de seguridad pública, de repente lo meten y están entrenados para otras cosas, pues es el riesgo. Sin embargo, bueno, pues esto tenía que avanzar de alguna forma. Se ha determinado que esta sea la nueva manera y habrá que darle el beneficio de la duda, yo creo. Por supuesto que estamos pendientes, los periodistas y la sociedad en general, a lo que suceda, habrá que denunciar. Y ahora vemos a los adversarios del presidente, porque lo dice así, que señalan que ahora los grupos sociales, distintos grupos sociales, golpean a los policías, golpean a la guardia, o sea, ya voltearon el discurso, ¿no? Ahora, ¿por qué permiten que golpeen a los policías? O sea, ya cambiaron el discurso, ¿no? Porque precisamente la instrucción es no afectar o no provocar que la policía ataque o golpee a la población en general, ¿no?
Bien, vamos a aprovechar para tener el reporte de David Santiago, reportero del Grupo Radio Centro, sobre la conferencia de Alfonso Durazo. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Aquí, precisamente en las instalaciones de Avenida Constituyentes, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, está dando a conocer un balance precisamente de todo lo que está ocurriendo hoy en diferentes puntos de la Ciudad de México, estas manifestaciones de los elementos de la Policía Federal. Dice Alfonso Durazo que se seguirán cubriendo todos los gastos médicos y viáticos, y dejó claro que, reiteró, que no debe haber ningún motivo de preocupación por parte de los elementos de la Policía Federal. En ningún momento serán violentados los derechos de los elementos de la Policía Federal. La transferencia de los elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional será voluntaria y se van a respetar salarios, prestaciones y antigüedad. Dijo que los elementos de la Policía Federal que no quieran incorporarse a la Guardia Nacional van a ser reinstalados a otras áreas de la policía, de la misma Policía Federal, o en su caso de otras dependencias, entre ellas el Instituto Nacional de Migración, el sistema de aduanas de la Secretaría de Hacienda, y también dijo que la Guardia Nacional no va a trabajar por operativos. Dijo que van a tener una adscripción permanente que permita a los elementos generar un proyecto de vida. También dijo anunció que se está en este momento nombrando a Ricardo Mejía como el encargado de la oficina de la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Se estarán recopilando todas las inquietudes por parte de los elementos, y en cada una de las oficinas a nivel nacional de la Policía Federal se estará entablando una mesa de diálogo, una mesa de negociación para que puedan tener o atender todas las dudas respecto a la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Julio, el reporte que les tengo. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues Ricardo Mejía Verdejo, que fue miembro del Movimiento Ciudadano, fue parte del equipo de Rafael Moreno Valle en el gobierno de Puebla, y ahora va a ser el responsable de esta transición. ¿Cómo ves esto, Luis? Bueno, pues el Arca de Noé recoge de todo. Recoge todo tipo de seres vivos, ¿no? Uh-huh. Desde cebras, elefantes, hienas, chacales, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pues sí. ¿Cómo ves lo que anuncia el secretario? Bueno, yo quería Pepe. hacer una observación sobre lo que va a pasar en la Ciudad de México. Es decir, por primera vez va a tener formalmente, ¿no?, estos patrullajes, esta presencia de la Guardia Nacional, uh-huh, en 8 delegaciones, que es bastante. Ya no es el perímetro exclusivamente, bueno, sigue siendo preponderante el perímetro de la ciudad con los estados circunvecinos, ¿no?, con Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, para todos lados. Pero hay que ver cómo se comporta esta guardia en una ciudad en donde parece que hay sospechas de que habría la intención de grupos criminales más poderosos de entrar acá. Yo así lo vi, que estábamos platicando con Luis Hernández, yo lo dije hace un par de meses que iban a entrar aquí los de la Guardia, porque al parecer las señales eran de que estaba la intrusión de grupos muy, muy poderosos a la Ciudad de México. Y mientras tanto siguen los problemas sociales, sigue cómo van los migrantes, cómo va el asunto de la Guardia Nacional en el sur del país, Luis Hernández Navarro. Bueno, hemos visto imágenes de los centros, que son centros de detención desbordados, los testimonios de los sacerdotes que atienden a esa población, muy claramente documentando que no hay forma de atender como deben ese río humano. Desaparecieron las caravanas, pero eso no significa que hayan desaparecido los migrantes, ¿no? Siguen cruzando. Hay operativos de repente que parecen muy curiosos, ¿no? Porque antes se anunciaba que detenían un tráiler, un camión con 18 migrantes o con 20, de repente mágicamente detienen tráilers con 200, ¿no? Uh-huh. Como si hubiera sido una ofrenda que alguien le hubiera puesto ahí para tomar una foto y divulgarla. Estamos ante una situación entonces donde se está, me parece, volviendo al viejo modelo de migración, clandestina, oscura, en manos de polleros, en manos del crimen organizado, ¿no? Aunque se diga que no se cometen abusos por parte de la Policía Migratoria, la Guardia Nacional, testimonios muy claros de que estos abusos se están cometiendo.
Y luego estos días, Pepe, ha habido, perdón, Miguel, que te toca el turno. Miguel, ha habido mucho movimiento con el acto del presidente López Obrador el lunes, con la protesta de una marcha el sábado contra López Obrador, el domingo contra López Obrador. En fin, ¿cómo ves toda la situación política en general, Miguel Vadillo, en estos días? Bueno, pues desde que tomó posesión, desde que ganó las elecciones hace un año, esto está muy activo. Me parece que el presidente ha seguido el plan de gobierno que tiene, controversial por supuesto por las medidas adoptadas en todos los terrenos, en el terreno político, en el terreno económico, terreno social, en las relaciones con Estados Unidos, que también ha marcado mucho esta situación y que logró una negociación que a muchos la vemos con preocupación por esta continua sumisión hacia el gobierno estadounidense. Esto que hablaba Luis, que sí me parece muy importante, de los migrantes, que es brutal, porque yo he insistido que este es un asunto de derechos humanos, es un asunto de atención desde otro ángulo, y se ha tenido por la presión estadounidense a aceptar esta política de detención con la consecuente violación de derechos humanos. Es inevitable, va a ser inevitable, y esperemos a ver que no pase algo más grave que estemos observando. Creo que, sin embargo, el presidente, me tocó estar me di mi vuelta al Zócalo, habló pues de todo lo que él está haciendo, da muestras de que no va a dar marcha atrás en nada absolutamente, y empieza a haber simpatía del sector empresarial, ¿no? Hoy mismo anunció que hay un acuerdo ya con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con el presidente del Consejo Mexicano, ya no de hombres de negocios, ahora de negocios, sin los hombres, sin la palabra hombres, en torno a esta negociación para salvar lo del asunto de los gasoductos y este desfalco que estaba de miles de millones de dólares que se le estaba pagando a empresas privadas sin que se utilizara, ¿no? O sea, es un robo en despoblado, donde está Grupo Carso y hay otros grupos, pues. Entonces, el presidente está tratando, hay un cambio profundo, un cambio que está rompiendo toda la estructura. A mí me parece positivo, pero en ese camino, en ese trayecto, pues bueno, están ocurriendo cosas, la falta de medicamentos en algunas áreas sensibles, como es lo del cáncer y todo esto, lo del SIDA, la materia educativa, que nosotros hemos traído el tema acá, de que no van a estar los libros de texto gratuitos a tiempo, es seguro que no van a estar. En fin, hay problemas. Esta parálisis económica, al ahorrarse estos 100,000 millones, no gastar, hay crisis económica, digamos, no hay gasto del gobierno, la inversión no está fluyendo muy continuamente todavía, pero ese es el arranque, así tenía que ser, es inevitable desde mi punto de vista de análisis de que no fuera así por esta forma tan abrupta de Andrés Manuel de instaurar su plan de trabajo, ¿no? Pepe, días difíciles pero necesarios. Yo creo que hay, como dice Miguel, buenas señales en el sentido de que este cambio de régimen ya está tratando de suturar algunas heridas que hubo en estos meses, y que la sola presencia de estos empresarios, por ejemplo, en el acto del Zócalo del lunes, pues da una buena señal, ¿no? Otra buena señal es lo que defiende muchísimo el presidente López Obrador, que tiene que ver con la paridad. O sea, que el peso es la moneda que se ha mantenido más fuerte frente al dólar, dicen, en el mundo, ¿no? ¿Inflación? Sí, y pues ahí está, los datos de la inflación también. En fin, hay datos que él destaca porque dice que no los destaca en los medios de comunicación. O sea, más bien se van por otro lado. Entonces, creo que eso es una buena señal. Lo que me parece difícil de resolver es el tema de la migración del que hablaba Luis. Ya no es el éxodo masivo, como él dice, sino pues en un goteo incesante, por un lado, pero tenemos adentro el problema del desplazamiento. O sea, tenemos migrantes entrando y tenemos desplazados internos, que yo creo que es el problema que tendrá que atenderse en el futuro inmediato, porque está pasando en Chiapas, está pasando en Guerrero, está pasando en muchísimos lugares en Veracruz, ¿no? Y hay que atenderlo. Luis Hernández, No. Luis Hernández Navarro, el diario La Jornada
publicó el propio 1 de julio una entrevista muy interesante que dio el presidente López Obrador. Tú participaste en ella. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué destacas de lo que sucedió ahí? Bueno, lo que destaco es que es un político muy bien informado. Uh-huh. Realmente no veía un presidente tan informado como desde Carlos Salinas, su némesis, pero tiene su información, sus cifras a flor de piel y las utiliza y las pone, ¿no? Aunque es una información que no reconoce que puede estar sesgada, que hay otras voces que no están incorporando, lo que él sabe y cree, eso tiene que ser desde su punto de vista. Eso apareció permanentemente en el ping-pong que se dio en esa entrevista. Segundo, si el presidente fuera un boxeador, yo diría es un fajador, no un estilista. Uh-huh. Es un cuate que le gusta subirse al ring y comenzar a soltar de golpes, irse contra las cuerdas, no lo va a reconocer él nunca, dar cabezazos, pegar debajo del pantalón, decir que no lo está haciendo, pero le gusta la confrontación. Tercero, vi a un político con la vitamina del poder, a un hombre con mucha energía, mucha disposición. Uno podía ver en su equipo alrededor, ¿no? Eran las 9 de la mañana cuando la entrevista comenzó, ¿no? Él ya debía tener 4 horas trabajando, ¿no? Y estaba entero, y su equipo estaba ya, una parte de ellos, arrastrando la cobija, ¿no? Ya, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, pues ya tenían 4 horas, ¿no? Y los otros, no, pero él está influido por eso. Y es un hombre que me parece que tiene muy clara la ruta que quiere seguir, el proyecto hacia donde avanzar, pero que ha tenido un problema muy delicado de que ese camino lo presenta de manera desarticulada. Son piezas de un rompecabezas donde no está claro. Hay ideas, fuerza como el de la lucha contra la corrupción, la separación del poder económico del político, las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Pero a la hora de decir, bueno, ¿cuál es realmente este proyecto? ¿En qué consiste esa cuarta transformación? Creo que no se ha construido ese relato. Él lo defiende en cada una de sus trincheras, pero él la tiene claro, pero creo que eso no se ha sabido comunicar. Un proyecto totalmente estructurado, lo dijo en esta entrevista, dijo, de modo que si pasara algo, que yo me tuviese que ir el año próximo, a los conservadores les costaría muchísimo trabajo. Sería misión imposible dar marcha atrás a lo que vamos a dejar establecido desde este año. Lo dijo en el Zócalo también, Julio. Así de, si me tuviera que ir este año. Sí, no, cuando me vaya, les va a costar mucho trabajo volver. Así es. ¿Irreversible? Pues es lo que él pretende, que sea irreversible, porque además está hablando justamente de modificaciones a las leyes, no es nada más actos administrativos, ¿no? De modificaciones a las leyes, de planes de desarrollo muy diferentes a los que hubo, de desmantelamiento de programas. Ayer salía la nota de que implantó Peña Nieto, ¿no? Entonces sí está haciendo una transformación desde abajo, ¿no? Y eso, en efecto, va a tardar. Si alguien lo quiere desmantelar, que no sé si será dentro de unos pocos años, cuando se cumpla su mandato, o posteriormente, yo me sospecho que va a durar más tiempo la cuarta T, se va a prolongar. Lo que le ha faltado también al presidente, y le ha faltado a todos los que han estado en el poder, es la autocrítica, ¿no? Porque hablamos solamente de logros, de lo que proponen, de lo que van a hacer, de lo que dicen que está bien. Mencionó 3 cosas concretas de la autocrítica, de decir, uno, la parte económica, tiene que crecer el país. Esto es lógico, ¿no? La otra parte, la delincuencia, ¿no? Se refirió a ella como el problema a vencer, a atacar, por eso todo lo que está haciendo Guardia Nacional, etcétera. Pero dijo, son 2 pendientes. Y el otro punto es la salud. En esos 3 puntos, pero solo los mencionó así nada más. Uh-huh. De ahí en fuera todo fue triunfalismo, todo fue vamos por el buen camino, estamos haciendo esto y vamos a hacer esto otro.
vamos bien, ¿no? Un mensaje más a la población de que fue aplaudido constantemente, vítores, gritos. A mí sí, yo sí vi al pueblo en la plancha del Zócalo, y bueno, yo me tocó la parte de atrás, yo fui a la parte de atrás, a propósito, no vi a los fifís, pero bueno, también sé que estaban los fifís hasta adelante, es decir, sí fueron los fifís, ¿no? No los aspirantes a fifís. Claro. Luis. Mira, yo creo que este gobierno, como tantos otros, tiene la fantasía de que lo que dice es. Y detrás de esta afirmación de que los cambios ya son irreversibles está precisamente esa fantasía, porque esos cambios están en el aire, están en la estratosfera, no están en la realidad. Pongo un ejemplo muy práctico, el del programa de fertilizante en Guerrero, ¿no? Un programa que tenía 24 años operando desde los gobiernos estatales, donde había una gran corrupción, y este gobierno dice, vamos a acabar con la corrupción, y lo tomamos a nivel central. ¿Y qué tenemos ahora? Carreteras tomadas, bodegas ocupadas, funcionarios retenidos, porque el maíz necesita ese fertilizante porque ya está lloviendo y el fertilizante no llega. Necesitan 4,800 trailers para trasladar la cantidad de fertilizante que tienen que dar y no llegan. Y el presidente todavía dice, no, sí, ya me dijo el secretario que se va a entregar finalmente el fertilizante dentro de 15 días. No es cierto, no va a suceder. Y ahí hay un problema de ineficacia de la burocracia de la 4T. Hay un problema de autoritarismo de los servidores de la nación que convocan asambleas y no llegan tarde, le dan a la gente vales y luego llegan otros funcionarios de la 4T y le dicen que esos vales no sirven. Aquello es un caos absoluto. Pusieron al frente a un personaje de la CNC a dirigir ese programa, con todo lo que eso significa. Creo que este ejemplo, trasladado al resto de las políticas, nos da luz de los problemas. Una cosa es decir lo que se quiere, decir vamos a luchar contra la corrupción, y otro es aterrizar esos programas en la realidad. Eso no está sucediendo, me parece. Nos quedan, ya estamos en los minutos finales. Yo percibo Pepe, que hay una frase del presidente de la República de que va a acelerar el paso este año. ¿Por qué va a acelerar el paso este año? Porque ya no se puede seguir con el discurso de que nos heredaron esto, nos heredaron lo demás. Hay que empezar a dar resultados. En el caso de la seguridad que mencionaba Miguel, creo que tiene que haber resultados muy tangibles para que ese discurso ya no se use el año que entra. Porque podría, bueno, lo acaba de usar la propia jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando dice que las estadísticas estaban tergiversadas hasta en un 75%. ¿Entramos ya a una nueva etapa, Miguel Vadillo, en la que se requieren ya resultados? Bueno, la población ya lo exige, ¿no? Toda la población en general necesitamos ya resultados. Todos estamos urgidos de ellos. Pero la parte de corrupción y austeridad, que son los dos principales puntos que el presidente le preocupan y que ha sido el tema de su gobierno, él decidió frenar el gasto en todo, absolutamente paró el gasto en todo, porque en todo había corrupción. Y saben, es cierto, no había programa, inversión, compra de bienes o servicios donde no hubiera moche. Todo estaba corrompido. ¿Qué dijo? Freno todo, sin importar si son medicinas, libros, sin importar nada, fertilizantes. Pero lo freno, porque hay quien se está llevando una lana ahí. Y efectivamente, pues metió en crisis a los que se estaban llevando la lana, pero también metió en crisis a todos los beneficiarios de esos programas de medicinas, de productos agrícolas, de libros a los niños, etcétera. Es decir, la medida tomada por el presidente en este sentido sí está atacando la corrupción, pero bueno, sí ha generado un caos en toda la parte social y en toda la parte económica, ¿no? Bueno, pues estamos ya en la parte final, ya nos quedan 3 minutos. Les comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ha revocado la sanción que se había aplicado a Alejandro Rojas Díaz Durán por la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Han rechazado los magistrados de este Tribunal Electoral que el exconsejero estatal de ese partido haya calumniado a Jacob Polemski.
Así es que pues la oposición interna sigue cabalgando ahí en Morena. ¿Cómo la ven? Pues el asunto es más general, ¿no? ¿Dónde están los partidos políticos en estos últimos 7 meses? ¿no? ¿Dónde están sus dirigentes, sus principales legisladores? No son voces que digan nada a la sociedad, que aparezcan en los medios. Desaparecieron. Hay un colapso y hay una crisis a la que Morena no es ajena, ¿no? Pepe. Sí, en el Congreso se sigue negociando como antes. O sea, se planchan los asuntos, por ejemplo, ahora con la ley de extinción de dominio, que había muchos peros, muchas inconformidades por parte de los partidos que están muy disminuidos, los que son ahora oposición, y me parece que eventualmente en la Cámara de Diputados podrá haber algunos ajustes más, donde desapareció el nombre muy curiosito del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, sí, ¿no? Sí. Y ya le cambiaron, pusieron un nombre como más formal. Sí. Miguel. Sí, yo creo que los partidos, la mala fama de los partidos políticos en este país sigue creciendo. Hay un presidente con una aceptación brutal de un 80%, que todas las mañanas habla. Entonces, si escuchas al presidente, dice el pueblo, ¿para qué escuchas a los líderes de los partidos? Bueno, ni la de Morena, que es el partido mayoritario en el poder, alguien le hace caso, y de hecho ya todos quieren cambiarla, ¿no? Entonces, para allá va este asunto, ¿no? Bueno, pues una última reflexión, Luis, se nos queda un minutito. Pues que el problema de los policías hoy en las calles de la Ciudad de México es un indicador de lo que va a suceder en muchos otros lugares, muchos otros sectores, si no hay una implementación de políticas mucho más finas. Bien, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por su participación, por sus opiniones y comentarios. Pepe Reveles, muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias. Gracias, Miguel Vadillo, gracias. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Luis Hernández Navarro, gracias. Gracias a ti, Julio. Bueno, y gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa de los periodistas. Agradecemos muchas llamadas telefónicas, muchos comentarios en las redes, les agradecemos todo eso. Vamos a una pausa comercial y regresamos con un adelanto deportivo para el siguiente programa, que es Radio Centro Deportes.